Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Vamos con el penúltimo resumen del año, el de los meses de septiembre y octubre, es decir, los meses número 9 y número 10. Ahí habíamos acabado el verano, habíamos comenzado la liga, ya estaba en pleno rodaje después de que comenzara en pleno agosto la competición de la regularidad que muchas veces determina mi día a día hasta el punto de que los días que hay liga sabéis que me gusta hacer previas, pronósticos, directos y a la vez que hago directos pues los voy dejando caer si es que son del primer partido de la jornada. Por tanto, en septiembre ya estábamos bien metidos en esa dinámica y por eso se terció hacer más directos que quedaron guays que de costumbre. Porque recordad que en los primeros meses en los que yo incluyo directos, como los mejores del año, son julio y agosto. Creo que incluso agosto es el primero en el que metí directos. Pues en septiembre seguimos esa misma dinámica. Es como que le cogí el gusto y como que salieron relativamente bien para exponerlos aquí y que alguien se pueda recrear con cosas peculiares que pasaron en esos directos. Claro, en septiembre hubo el primer parón de las elecciones, que claro, será por parones de selecciones. Ha habido uno por mes, quitando diciembre, y ahí es donde hice algún vídeo merecedor de diploma, como los récords que sí han batido Lamine Yamal, o Lamine Yamal y Kendry Páez, generación 2007, insultantemente jóvenes, incluso para mí que no soy viejo precisamente, con tan solo 16 años, ahí estaban los dos, tanto la joya española de origen africano como el futbolista ecuatoriano, marcando goles para sus selecciones y brillando con muy pocas horas de diferencia. Os cuento una curiosidad, aunque solo sea un vídeo de diploma. Este vídeo, no recuerdo si lo hizo unas horas antes o unas horas después, Julio Maldonado Maldini, porque es que caía de cajón que había que comparar a estos dos prodigios del fútbol mundial que prometen mucho en un futuro y que ya están insinuando, incluso con 16 años, pues una carrera que muchas veces se comenta, este jugador va a ser un crack durante 15 años. Claro, lo difícil es mantener esa regularidad, pero cuando alguien empieza con 16, es verdad que se puede quemar antes, pero con la longevidad que tienen hoy en día los futbolistas podrían llegar hasta los 35 años, ¿eh? Nunca se sabe. Lo de Lamine Yamal y Kendry Páez, que no obstante, sobre todo Lamine, que es al que yo puedo seguir más en el día a día, se ha quedado un poquito, pero creo que es digno de mención ese vídeo, como también lo fueron muchos directos o vídeos dedicados a la segunda división, con equipos tan históricos como los asturianos, que jugaron el derby, como el Real Zaragoza, que se enfrentó al Racing, cuando había empezado el Real Zaragoza ganando todo, incluso pocos meses después cambiaba de entrenador porque casi no había vuelto a ganar desde septiembre. La segunda división es complicadísima. El Pucela, que hacía un partido bastante tristón y apagado contra el Elche, empataba a 1. Recuerdo que todos esos grandes partidos, o muchos, coincidieron en jornada de parón de selecciones, en la que no había primera y sí había segunda división, porque se programan adrede para que haya grandes partidos, derbis o encuentros de máxima rivalidad o duelos entre equipos de la zona alta de la tabla, para que no se vean eclipsados por la primera división. También, por supuesto, una retransmisión potente fue la del Tenerife Español y Racing de Ferrol Real Zaragoza, que fue en un lunes. La primera derrota maña fue en Amalata, en el campo de los gallegos, que ahora están tan de moda en este canal, y no solo, sino también, por supuesto, empezando por ahí, quizás, empezando por la competición, en la que ocupan la segunda posición. Después, en septiembre, hubo una llave inglesa que me pareció curioso porque yo titulé como suspensión sin mirar atrás, la llave inglesa que grabé con Paul Singh. Y a lo que nos referíamos era un partido, que no se iba a reanudar desde el minuto 89, que era desde donde se había suspendido, sino desde el principio del todo. Luego lo vimos en otro encuentro de Premier League. Este era de categorías inferiores. Pero os cuento que el título lo hice con cierta picaresca, lo puse así, suspensión sin mirar atrás,
para que la gente creyera, o creyerais vosotros, que seguro que algunos visteis aquel vídeo o os llamó la atención ese título, que ya acabábamos la llave inglesa. Y no, no, esto tenemos carrete para rato. Y claro, al pensar que quizás era una despedida nuestra del proyecto o de la sección como mínimo, yo creo que entrasteis muchos más que si hubiéramos puesto bien a las claras que lo que se comentaba era un partido de categorías inferiores que se suspendía y se volvía a retomar de cero. Porque no son normales las cifras de visualizaciones de 111, como creo recordar que tiene esa llave inglesa. Muchas menos tuvo la de Pepe Domingo Castaño, que también es una que me hizo mucha ilusión. Es verdad que cuando pude grabar con Paul ya fue 5 meses, 5 días después del fallecimiento del locutor gallego, del ilustre cantante y radiofonista, y le dedicamos una primera parte del programa bastante extensa a dilucidar los recuerdos que teníamos nosotros, porque hicimos un máster en el que nos visitaron muchos de los compañeros de Pepe Domingo Castaño. Yo, claro, me siento muy identificado con algunos de los pasajes de la vida de Pepe porque lo he escuchado durante muchísimo tiempo en la radio y por eso, desde aquel día, empiezo todas las retransmisiones y todos los vídeos como este con el hola hola, desde el 17 de septiembre. Antes decía, ¿qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? No, ahora es hola hola, peloteras y hola hola, peloteros. Es un guiño insignificante, pero es un guiño que no me cuesta nada y que me hace, yo creo, empezar con buen pie y transmitir o intentar una milésima parte de lo que transmitía Pepe Domingo Castaño. Y eso lo contamos en la llave inglesa porque me parecía especialmente curioso el contraste entre lo que suponía para un inglés que apreciaba enseguida el respeto reverencial que le guardaban los compañeros a Pepe Domingo Castaño, a la leyenda, y lo que suponía para un oyente de radio acérrimo como yo desde los 7 años hasta ahora que tengo 29. Y por supuesto también el España-Chipre con Escoita fue una sección, fue un vídeo en directo que quedó 6-0 el partido, que encima los vecinos querían hacerme callar y fíjate que yo no grité los goles porque ya sé que estoy rodeado de gente a la que no le gusta el fútbol, para su desgracia, allí en Valladolid. Bueno, eso fue un vídeo digno de mención, sobre todo por Escoita con Emilio Guerrero, que me regaló uno de los mejores momentos del año, si no, bueno, el mejor, a nivel profesional el mejor. Luego, a título de mi propio canal de YouTube, hay otros, está claro. Y son los que estoy repasando. Pero, metiéndonos en el podio, yo creo que como fue mes de directos, lo prometido es deuda. El tercero puede ser perfectamente un Las Palmas 1, Granada 0 y Betis 1, Cádiz 1, pura Liga Española, que Las Palmas en inferioridad y Bárbaro con Ledesma fue el título que pusimos porque aquello lo ganó la Unión Deportiva en el primer partido que vencía después de regresar a Primera División y de haber merecido mucho antes ganar encuentros, y lo hizo con un gol de Kirian. Fue especialmente emotivo porque lo hizo con gol de Kirian y con un jugador menos. Cuando se quedó con 10 fue cuando de verdad puso cerco a la portería del Granada y acabó consiguiendo el premio del gol un domingo por la tarde, que encima fue justo antes de un derbi de Madrid que yo no pude narrar porque estaba de vuelta a la civilización desde la España olvidada. Pero narré ese partido y el bárbaro con el Ledesma que resistió los ataques del Betis en una de las exhibiciones de la Liga, el portero del Cádiz, para empatar a 1 en el feudo verde y blanco. La segunda posición es de ese mismo fin de semana, que estuvo molón en la competición liguera, 26 y 27 de septiembre, ya terminando el mes. Fútbol Club Barcelona 3, Real Club Celta de Vigo 2. Remontada del campeón, Cancelo acepta el reto. Y es que fue una auténtica pasada, como el Celta mereció muchísimo más, cómo se puso 0-2, cómo tenía el partido controlado aparentemente y cómo en apenas 10 minutos finales el Barça le dio la vuelta cuando me dice el ordenador que tiene poca batería, pero esto lo arreglamos pronto, porque el que sí tenía batería era aquel Barça que era el de los Joaos, que venía de ganar 5-0 al Real Betis y también al Amberes en Champions, y que parecía que con los Joaos podía ser un auténtico espectáculo.
Fue seguro el mejor partido de Cancelo en el Barça, por mucho que haya hecho otro bueno en Copa de Europa contra el Oporto en casa con gol incluido. Yo creo que ese, por el impacto y porque además acabó marcando Lewandowski en una de esas grandes tardes del polaco que ya desde septiembre no se dan muchas. Pues me metió 2 goles y sin ser yo del Barça, yo iba con el Celta, está claro, porque me gusta que pierdan los que siempre ganan. El Madrid también, está clarísimo. Sin ser yo del Barça, pues la verdad es que si a un partido le pides emoción, ese tuvo muchas de las que un aficionado al fútbol disfruta como un gorrino en la charca, como dice Miguel Quintana y sus compañeros, los pizarritas. Y el primer directo del mes, no fue el primero cronológicamente, pero sí para mí el más importante, fue el Suecia 2, España 3, las campeonas del mundo no se hacen las suecas, porque veníamos todos de una polvareda mundial. Nunca, mejor dicho, ni mucho menos se habían apagado los rescoldos de la polémica que hubo con Rubiales y con todo aquello. Algunas jugadoras no querían ser convocadas. Hubo una reunión hasta altas horas de la madrugada para que fueran a Suecia. Y ese partido era muy importante porque era la clave para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Ahora estamos a solo un paso, que parece mentira, es una vergüenza que una selección campeona del mundo tenga que pasar varios retos más, varias pantallas más hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Si tú ganas el Mundial tienes que ir. Pues no, resulta que no. Y que para ello hubo que derrotar otra vez a Suecia, que ya había sido un hito en semifinales del Mundial, había costado Dios y ayuda, pero en el partido contra Suecia se ganó en el minuto 93 de penalti, se había merecido ganar mucho antes y fue una exhibición de coraje de unas jugadoras que llegaban sin preparación óptima al partido porque no habían dormido, como ellas mismas reconocían y como todo el mundo sabe, porque estaban reunidas para intentar negociar condiciones favorables para sus intereses con los mandatarios del fútbol español y de la federación. Entonces, para mí ese directo fue el mejor de septiembre y el mejor vídeo en conjunto. Ya os digo que es mes de directos. Ahí no hubo ninguna entrevista y ahora os voy a comentar por qué. Cuando hablemos de octubre, en donde hay muchos diplomas. Uno que fue un pleno de profecías, que siempre mola acertar el signo exacto de la quiniela, y ahí lo hice yo en un día que el Atlético ganó el Cádiz, el Betis ganó el Valencia, Osasuna venció en el campo del Alavés y Almería y Granada empataron. Un España-Escocia fundamental para disipar dudas en el equipo de Luis de la Fuente, con un directo que hicimos y que nos reímos mucho con el gol que se le anuló a Escocia, porque decía Alfonso Valle que qué buena gente era el árbitro. El clásico, que el clásico fue ya a finales de mes y ganó el Madrid 1-2, era una especie de Rolling Stones contra los Beatles y con Hey Jude Bellingham ganaron los Beatles. Los de Liverpool, que en este caso eran de Madrid. Segunda parte con David Movilla. Ahora vamos con la primera. Podría entrar perfectamente la segunda también, pero es por diversificar en el podio, por daros contenido variadito. La segunda parte tuvo alguna visualización menos y en este caso hacemos caso al pueblo que siempre es soberano, pero al que a veces le llevamos la contraria. La segunda parte con Pera Rivers, mejor dicho, el debut que fue titulado Un bético de Ulot para hablar de fútbol modesto, en esa sección que abrimos, que es la repera, pues con la repera yo creo que hay que seguir adelante y va a tener presencia también en los meses sucesivos, pero creo que no hace ningún top 1, porque hay meses que son muy exigentes. Posiblemente si hubiera habido una repera en septiembre habría sido top 1. El caso es que el estreno de la repera y, ojo, la audioguía de la Copa del Rey, delimitando cada enfrentamiento de primera ronda, que eran 55, si no me equivoco, 55 partidos, todos los tratamos en una sección pormenorizada en 40 minutos en la que quien más, quien menos, tuvo su momento de gloria. Equipos modestos de segunda federación y de ahí para abajo también. Entonces esa merece mención especial. En cuanto al podio, yo creo que aquí está bastante claro, lo que puede variar es el orden, pero el podio tiene que ser
mucho Xabi Alonso, ¿eh? Xabi Alonso y un Bayern a lo Bayern, con Luis Molinero. ¿Cómo y hasta dónde sucederá Ancelotti? Encima ahora esto está plenamente vigente, porque Ancelotti acaba de renovar con el Madrid, con lo cual Xabi Alonso puede ser su sucesor, pero tendrá que esperar unas temporadas. A no ser que se precipiten los acontecimientos y se rompan los contratos firmados. Pero vaya, que la teoría es lo que dice. Y con el gran Luis Molinero analizamos, después de que haya aparecido también en el mes de mayo como artífice importantísimo en la sombra para entrevistar a Escudé, analizamos las claves de este equipo alemán que está siendo una de las revelaciones de Europa y que personalmente creo que es de las revelaciones que más probabilidades tiene de ganar la liga este año ante los poderosos, porque el Girona contra el Madrid lo va a luchar, lo está luchando, está empatado a puntos, pero yo creo que al final el Madrid es demasiado favorito. Pienso que en Inglaterra lo del Aston Villa se está deshinchando poco a poco con la derrota en Old Trafford, aunque sigue ahí, pero ya el City está encima. Pienso que el Bayer Leverkusen es el que más ha aguantado el tirón y no ha perdido ni un partido en la temporada. Es decir, lo que dijimos en octubre, de que qué buenas sensaciones, Luis Molinero, que simpatiza mucho con el equipo, decía, yo me temo lo peor, entre comillas, porque lo importante es competir bien para entrar en Champions, pero aguantar hasta final de temporada sería una heroicidad, no se le puede exigir. Pues no se le exige, pero está aguantando igual que cuando hicimos el vídeo. No le ha podido la presión, no le ha podido la mufa del pelotero, no, no, ni mucho menos. Ha tirado para arriba desde aquel momento, igual que lo estaba haciendo con Florian Wirtz, con los laterales Frimpong y Grimaldo, que es una reivindicación personal mía, con Boniface, y nos lo explicó a las mil maravillas Luis Molinero, que es el que más sabe de fútbol internacional, de Radio Marca y posiblemente del resto de emisoras también. Y segunda posición, que sería primera en cualquier otro mes, creo, o en muchos, no, en cualquiera no, pero en otros meses sí. El Mundial de España 2030, una selección para derrotarlos a todos. Aquello para mí era de cajón, porque yo había visto vídeos de la media inglesa hace unos años que los vi. Creo que ahora ya no los hacen tanto, en los que proyectaban una selección inglesa para el Mundial 2026, una selección inglesa para la Eurocopa 2024. Ya os estoy hablando que era a lo mejor un vídeo de 2020 y proyectaban a 4 años vista. Bueno, pues yo ni corto ni perezoso proyecté y proyecto una selección a 7 años vista cuando se conoció que España, Portugal, América y quien se apunte organizan el Mundial de ese año, de la cifra redonda, 48 años después del torneo que se celebró aquí en España íntegramente en 1982. Hice una selección con 20 algo convocados, no sé si fueron 23 o 26 al final, pero bueno, metí una selección imaginándome quién podrá estar en aquel entonces. Y os la recomiendo muy mucho, porque creo que hay nombres que apuntan maneras que ya lo hacían entonces y que están plenamente de actualidad también. Y el entrenador, por haceros spoiler a quienes no vierais el vídeo, era Xabi Alonso, porque yo venía súper emocionado de la charla con Luis Molinero y con el Bayer Leverkusen, que me inspiraba mucha confianza como estaba jugando y lo sigue haciendo. Así que cuidado, que a lo mejor acierto el entrenador que dirige a la selección en el Mundial que organizamos nosotros junto a otras muchas naciones. Aunque la mayor parte del pastel vaya a ser para España. Y el primer vídeo de octubre es el de David Movilla, evidentemente, entrenador de un Zamora de récord, que titulaba él, vamos, titulaba yo la entrevista por sus declaraciones. Tengo mucha hambre, hemos invertido en proceso. La segunda parte de esa entrevista era más sobre sus jugadores, un poquito más breve, más cortita y al pie, y nos decía que un pito siempre hay que tener en el vestuario y que 22 eran demasiado. Que, dicho sea de paso, en esta segunda parte, si esa respuesta me la llega a dar otra persona a la que yo no me tomara tan en serio, pues yo le habría vacilado, le habría dicho, pues entonces los árbitros hay que tenerlos en el vestuario por lo de tener un pito que era imprescindible, o algo peor. Pero como era el gran David Movilla, pues no se lo dije. Sin embargo, la importante y la que trasciende de verdad, la parte de la entrevista que trasciende de verdad es la primera, porque es cuando hablamos
de cómo se dio el feliz regreso de David Movilla al Ruta de la Plata, un entrenador que a todos los seguidores del Zamora Club de Fútbol nos trae unos recuerdos inmejorables, porque hizo un trabajo fantástico en su primera etapa y que contagia optimismo cada vez que está, porque hablando puede que no sea la persona más entusiasta, pero se le nota que tiene súper claros todos los conceptos y tú, si eres del Zamora, si ves partidos del Zamora, te das cuenta de que con otro entrenador el equipo no transmite ni la mitad de lo que transmite con David Movilla y que la ciudad estaba aletargada, pero desde que volvió él es otra cosa. Y además, conseguir entrevistar a David Movilla cuando ha ganado los 6 partidos que ha jugado el equipo en Liga, cuando ha marcado los goles justos para ganar, eso sí, porque no solíamos ganar por más de uno, pero no habíamos recibido ninguno, con Fermín Sobrón en la portería, eso fue alucinante para mí, porque os confieso cómo se gestó la entrevista, que esto va de secretos y os lo confieso. Yo, cuando vuelve David al Zamora, le pregunto que si puede ser, que a ver si algún momento se puede pasar por la entrevista. En los primeros meses no, porque él tenía muchos compromisos, él quería sentarse de nuevo bien en la ciudad, yo lo entendí perfectamente. Pero luego, cuando empezó la temporada, en septiembre, un poquito después que las ligas de primera y segunda, empezó la primera y la segunda ref, yo me puse en serio a intentar gestionar esa charla. Ya lo habíamos tenido a David una vez, que había tenido hasta 3 partes la charla con un David que en aquel momento no ocupaba ningún banquillo. Fue hace 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses ya casi. Y el caso es que David me dijo que sí, que por él sin problema, que encantadísimo de volver a charlar conmigo en septiembre, justo cuando estaba empezando el campeonato, hablamos de primera o segunda jornada, y el caso es que en esas últimas gestiones con el jefe de prensa, que si le tenía que dar el permiso, que si él, pues el hombre tiene muchas ocupaciones como entrenador concienzudo y metódico que es, concienzudo y metódico, digamos que se acabó traspapelando esa posibilidad de entrevistarlo en septiembre. Entonces, en octubre salió todo perfecto, porque si hubiéramos charlado en septiembre, pues el Zamora simplemente sería un equipo que intenta volver a soñar, que tiene un entrenador que ya estuvo en el banquillo y que espera reverdecer laureles en esa segunda parte. Pero es que siendo en octubre, justo se dio todo para que fuera en pleno récord del Zamora. Es decir, nadie puede decir, nadie puede reprocharme que yo solo entrevisté a David al calor del récord, sino que lo llevaba intentando entrevistar desde hacía más de un mes y justo se dio todo tan fenomenal para que lo pudiéramos hacer en el momento más álgido de la temporada. Ahora vamos un poquito peor, pero fe ciega, fe intacta e inquebrantable en David Movilla y sus muchachos. Y no será la última vez que el Zamora aparezca en este recopilatorio, porque en noviembre, ay, en noviembre pasaron cositas. Y no con David Movilla directamente en el canal, porque no lo vamos a tener todos los meses, pero también muy, 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 muy relacionadas con el Zamora y con una competición del CAO que a mí personalmente me entusiasma. Así que esto es lo mejor de septiembre y lo mejor de octubre, el Suecia-España lo mejor de septiembre, el ratazo de charla futbolera con David Movilla lo mejor de octubre. Ahora falta lo de noviembre, ya os he dado pistas, y lo de diciembre, que lo tenéis bien fresco, así que también os las doy. Total, que os espero como siempre en comentarios, en suscripciones, en likes, y como siempre os digo, nos vemos pronto y hasta la vista.